Me llamo Esperanza Valdés y tengo 65 años. Ajusté mi bufanda mientras entraba al Café La Perla, en el corazón de Polanco, con la luz de la mañana rebotando en los pisos de madera pulida. A mi edad, había aprendido que las apariencias importan menos que la fuerza silenciosa que las respalda, y hoy llevaba esa fuerza como una armadura. Mi cabello, con mechones plateados, estaba recogido con cuidado. Mis manos descansaban tranquilas sobre la mesa, y mis ojos recorrían los rostros familiares de mi familia, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sebastián, mi hijo mayor de 38 años, estaba sentado frente a mí, con el celular en la mano, frunciendo el ceño mientras revisaba correos. Mi hija menor, Clara, tamborileaba impaciente sobre su tableta, ajena a la tensión que hervía bajo la superficie. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo cómo el calor reconfortante se extendía por mi pecho. Un pequeño consuelo antes de la tormenta. De pronto, la voz de Sebastián cortó el murmullo del lugar. «Ya no somos tu banco», soltó con brusquedad, entrecerrando los ojos. Con una arrogancia que destilaba en cada palabra, la frase cayó como martillo sobre un jarrón frágil, y la dejé resonar en el aire un momento, dándole el peso que merecía. Mis labios esbozaron una leve sonrisa, aunque mi pulso se aceleró ligeramente. A nuestro alrededor, el café pareció detenerse. El zumbido de las conversaciones se desvaneció mientras sus palabras se asentaban. Lo observé con calma, su aire de superioridad, la creencia de que podía controlar el mundo sin consecuencias. La ironía no se me escapaba. No tenía idea de que todo lo que él y Clara tenían dependía de mi control silencioso. Puse mi taza sobre la mesa y enderecé la espalda, dejando que el silencio se alargara un instante más. Luego, con disimulo, tomé mi celular, donde ya me esperaba el brillo familiar de una notificación del administrador del fideicomiso. Al leer el mensaje, sentí una chispa de satisfacción contenida. El juego, me di cuenta, estaba a punto de cambiar por completo. Me recosté en el sillón de cuero de mi estudio en Coyoacán, dejando que la luz de la tarde se derramara sobre los estantes llenos de fotos familiares y libros de contabilidad. A mis 65 años, había aprendido el valor del silencio y la observación, y la habilidad de dejar que otros me subestimaran. Mis manos reposaban ligeramente en los brazos del sillón, pero bajo esa calma yacían décadas de cálculos cuidadosos, una vida entera manteniendo las finanzas familiares en equilibrio, mientras ellos creían que eran ellos quienes llevaban el timón. Las palabras de Sebastián en el café, «Ya no somos tu banco», resonaban en mi mente, y me permití una pequeña sonrisa privada. No tenían idea. Nadie había preguntado cómo había manejado el fideicomiso desde la muerte de su padre. Cada asignación, cada gasto de propiedad, cada decisión de inversión había pasado por mis manos con precisión. Los recuerdos destellaban como cintas de película, noches largas revisando estados de cuenta en nuestra vieja casa en la colonia Roma. Llamadas con abogados y contadores que mi familia asumía eran rutinarias. Y las notas meticulosas que llevaba, delineando distribuciones y contingencias. Mi trabajo siempre había sido invisible, escondido bajo la ilusión de modestia y contención. Recordé cuando le expliqué a Sebastián, hace años, que su colegiatura universitaria había sido cubierta por una combinación de distribuciones del fideicomiso e inversiones inteligentes. Él asintió y siguió con su vida, sin considerar la orquestación cuidadosa detrás de todo. Ajusté la fotografía enmarcada de mi difunto esposo en la repisa. Su confianza en mí había sido absoluta. Él sabía que yo aseguraría la seguridad de la familia, mientras inculcaba disciplina de manera sutil. Ese mismo instinto ahora me daba una sensación de poder silencioso, mientras consideraba el mensaje en mi celular, con aprobaciones pendientes. Con un suspiro lento, toqué la pantalla y abrí las solicitudes de asignaciones mensuales.
La lista familiar de nombres y cantidades brillaba frente a mí. Un testimonio de años de autoridad invisible. Mi sonrisa se ensanchó. Aunque nadie podía verla, ellos pensaban que me estaban enfrentando. La verdad era que las riendas siempre habían estado en mis manos. Entré al moderno departamento en el centro de la Ciudad de México, con el horizonte urbano brillando a través de los ventanales de piso a techo, y dejé que mis ojos recorrieran la sala. A mis 65 años, había aprendido a leer a las personas tan fácilmente como un libro de contabilidad, y hoy estaba midiendo las expectativas de mis hijos. Sebastián estaba recostado en el sofá de piel, con los brazos cruzados, mientras Clara caminaba impaciente, sus tacones de diseñador resonando contra el piso de madera. Incluso mi hijo menor, Mateo, rondaba cerca del mostrador de la cocina, girando nervioso su anillo de casado. «No entiendo por qué esto tiene que ser tan complicado», dijo Sebastián, con la voz tensa por la frustración. «Nos han mantenido durante años, escuela, rentas, vacaciones. Nos lo hemos ganado». «Mamá». Sus ojos buscaron a Clara y Mateo, buscando su apoyo. Me apoyé casualmente contra la isla de la cocina, dejándolo desahogarse. «Ganado», repetí suavemente, dejando que la palabra flotara en el aire. «¿Crees que depender de un fideicomiso familiar cuenta como un logro?» Clara ralentizó su paso. «No es como si pidiéramos limosnas sin motivo. Hemos contribuido, a nuestra manera, a alianzas de negocios, consejos, ideas». Su tono era cortante, defensivo. Dejé que sus palabras resbalaran sobre mí, notando sus suposiciones, su sentido de merecimiento y la evidente falta de preparación para la responsabilidad del mundo real. Discutían como si la comodidad y la seguridad fueran su derecho de nacimiento, ciegos al trabajo, la planificación y los sacrificios que yo había hecho para proporcionárselas. Su versión de contribución era apenas una fracción del cuidado, la estrategia y la paciencia que yo había invertido durante décadas. Tomé un sorbo de mi café, manteniendo una calma exterior, y dejé que la tensión en la sala creciera. Cada protesta, cada autojustificación, resaltaba la fragilidad de su percepción de control. Mientras sus voces subían y bajaban, yo ya sabía del poder silencioso que tenía invisible, incuestionable y absoluto. La conversación pasaría, pero el verdadero ajuste de cuentas esperaba en otro lugar, a solo un toque en mi celular. Acababa de regresar a mi departamento. Con el horizonte de la Ciudad de México brillando a través de la ventana, mientras el crepúsculo se deslizaba sobre el valle. A mis 65 años, había aprendido a moverme con sigilo, a dejar que las apariencias sugirieran calma mientras mi mente sopesaba cada detalle. Mi abrigo colgaba cuidadosamente en el perchero y puse mi bolsa en la mesa con cuidado deliberado. El ritmo familiar de la tarde anclándome. Mi celular vibró contra la mesa de roble pulido, un zumbido suave que me hizo pausar. Un mensaje de la Administración de Fideicomiso Santa Fe apareció en la pantalla. Aprobaciones de asignaciones mensuales pendientes, Sebastián. Clara. Mateo C. 300 silos cada uno. Dejé que la notificación permaneciera allí, brillando, mientras me hundía en el sillón junto a la ventana. Los números, simples en la superficie, cargaban un peso mucho mayor que sus cifras. Cada peso representaba años de dependencia, de arrogancia, de suposiciones de que la comodidad de la familia era suya para mandar. Recorrí la luz de la pantalla con un dedo, sintiendo el familiar impulso de autoridad contenida. Nadie en mi familia sospechaba cuán cuidadosamente había monitoreado cada gasto, cada distribución, cada contingencia que permitía que sus vidas de comodidad continuaran sin interrupciones. Tomé un sorbo de mi té, saboreando su calor, y dejé que mis pensamientos vagaran por los años de supervisión, los controles sutiles, las aprobaciones invisibles, los recordatorios discretos que habían mantenido a flote a la familia.
Todo desapercibido, todo dado por sentado, y ahora, con una sola decisión, todo podía cambiar. La sala estaba en silencio salvo por el leve murmullo del tráfico abajo. Sostuve el celular en la palma de mi mano, considerando el impacto, las lecciones y las consecuencias. Mi exterior calmado ocultaba una mente que corría con posibilidades, cada una más precisa, más efectiva que la anterior. Finalmente, toqué la pantalla para abrir la lista de aprobaciones de nuevo. El brillo familiar se reflejó en mis ojos. El juego había cambiado, aunque ellos aún no lo sabían. Me senté en la quietud de mi departamento en Polanco, con los últimos rayos de sol deslizándose detrás de las montañas de la Sierra Madre, y dejé que el brillo de la pantalla de mi celular iluminara mi rostro. A mis 65 años, había aprendido que el poder a menudo se esconde detrás de la paciencia, detrás de la capacidad de esperar el momento perfecto para actuar. Esta noche, ese momento era mío. La notificación de la Administración de Fideicomisos Santa Fe parpadeaba pacientemente. Sebastián, Clara, Mateo C. 300.000 de asignaciones mensuales pendientes de aprobación. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Sentí el pulso constante de control que venía de años de administración silenciosa. Los había observado asumir, durante décadas, que su comodidad dependía únicamente de su encanto, su esfuerzo, su merecimiento. Nunca se habían dado cuenta de que cada peso, cada distribución, había pasado primero por mis manos. Cerré los ojos brevemente, recordando la sonrisa arrogante de Sebastián en el café, el tamborileo impaciente de los tacones de Clara, las intervenciones vacilantes de Mateo. Todos creían que tenían el poder, que sus demandas podían moldear la realidad. La deliciosa ironía no se me escapaba. Las vidas que vivían con tanta confianza dependían enteramente de mi discreción. Con una respiración profunda, abrí la interfaz de aprobación nuevamente. Revisé cada nombre, cada cifra, asegurándome de que las cantidades coincidieran con sus expectativas habituales. Imaginé las caras que pondrían cuando descubrieran la verdad, la sorpresa, la incredulidad, el intento desesperado por justificarse. Saboreé la anticipación en silencio, sabiendo que no podían ver lo que yo veía: el control, preciso y absoluto. Luego, con una calma deliberada, escribí denegado para cada solicitud de asignación. La pantalla parpadeó, confirmando mi decisión, y dejé el celular a un lado como si nada hubiera pasado. En este pequeño acto silencioso, contenía el poder de una tormenta reprimida. Mi familia continuaba con sus vidas, sin saber que sus cimientos se habían movido bajo ellos, que cada expectativa en la que confiaban había sido recalibrada por mí. Me recosté, con las manos cruzadas sobre mi regazo, y dejé que el peso del momento se asentara. Afuera, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, cada una un recordatorio del mundo avanzando, desprevenido, despreparado, y sin embargo, completamente dependiente de mi discreción. La calma antes de la tormenta se extendía a mi alrededor, absoluta e inquebrantable, mientras me preparaba para ver cómo se desarrollaban las consecuencias. A la mañana siguiente, la ciudad vibraba con su bullicio habitual, pero dentro del mundo de la familia Valdés, el ritmo se había roto. Me senté en la sala de mi departamento en Polanco, con la luz del sol filtrándose por las ventanas, observando la tormenta que había desatado con un desapego silencioso. A mis 65 años, había cultivado paciencia y perspectiva, y ahora veía los resultados de una acción cuidadosa y deliberada desplegarse. La primera llamada frenética vino de Sebastián. Su voz, aguda e incrédula, vibró a través del altavoz del celular. «Mamá, ¿qué hiciste? Mis tarjetas están siendo rechazadas. ¿Cómo es posible?» Tomé un sorbo de mi té, dejando que el pánico se filtrara en sus palabras, saboreando la ironía sin un atisbo de culpa. Luego, la voz de Clara se unió al coro.
sonaba al borde de las lágrimas. Paseándose por el piso de madera pulida de su departamento, enumerando facturas, cuotas de mantenimiento y nóminas del personal, el servicio de limpieza, Esperanza, los jardineros, los pagos automáticos para nuestras vacaciones, todo está congelado. ¿No puedes simplemente...? Se detuvo, dándose cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Mateo llamó al final, tropezando con los gastos de planificación de su boda. Mamá, los servicios, los depósitos para el banquete, están rebotando. ¿Qué está pasando? Permití una leve sonrisa privada. Su incredulidad era un bálsamo, un recordatorio de cuán poco habían entendido sobre las estructuras que sostenían sus vidas. Desde mi perspectiva, el mundo exterior continuaba su movimiento constante e indiferente. Los tranvías resonaban por las calles, las bocinas de los autos llenaban el aire, y las ventanas de las oficinas brillaban con el sol. Sin embargo, dentro de las paredes de cada departamento, el pánico se extendía por las rutinas de mi familia. Desmantelando las vidas cómodas que habían dado por sentado, me recosté, cruzando las manos sobre mi regazo, y dejé que la magnitud de las consecuencias se asentara sobre ellos, invisible desde donde estaba sentada. Cada pago detenido, cada tarjeta rechazada, cada exclamación de sorpresa reforzaba la lección que habían ignorado durante décadas. La seguridad sin responsabilidad es frágil, y la dependencia sin rendición de cuentas puede colapsar en un instante. Para el mediodía, las llamadas se habían reducido a actualizaciones entrecortadas y consultas susurradas. Dejé que el silencio se alargara. Sabiendo que pronto comenzarían a juntar las piezas de la realidad, su red de seguridad había desaparecido. Y yo lo había orquestado con cuidado, precisión y la satisfacción silenciosa de una autoridad largamente invisible. Mientras dejaba mi taza, el horizonte de la ciudad brillaba más allá de las ventanas. Un recordatorio de que la vida seguía su curso sin importar lo demás. El ajuste de cuentas de la familia apenas comenzaba, y yo estaba lista para observar, paciente y en control. Esperé en la quietud de mi oficina, con la luz de la tarde proyectando sombras largas sobre los estantes llenos de libros de contabilidad, documentos del fideicomiso y fotos familiares. A mis 65 años, había entendido desde hace mucho el arte del control sutil, el poder de la observación, la discreción y el momento adecuado. Hoy, todo eso convergería en una revelación que mi familia ya no podía ignorar. El primer golpe en la puerta fue de Sebastián, seguido rápidamente por Clara y Mateo. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos abiertos por la incredulidad mientras entraban a la sala, aferrando sus celulares y papeles esparcidos sobre sus regazos. La arrogancia habitual que marcaba sus interacciones había sido reemplazada por una incertidumbre cruda. Me recosté en mi silla, cruzando las manos frente a mí. Creo que es hora de que entiendan exactamente cómo se han manejado las cosas, dije con calma, dejando que el peso de mis palabras se asentara antes de continuar. Sus respiraciones colectivas se detuvieron. Un coro silencioso de anticipación y temor. Uno por uno, expuse los hechos. El fideicomiso de la familia Valdés, establecido por su padre, valorado en $475,000, ha estado bajo mi supervisión durante años. Cada asignación mensual, cada gasto de propiedad, cada decisión de distribución ha pasado por mis manos. Saqué la documentación oficial, dejando que las páginas crujientes se deslizaran por el escritorio como evidencia en un juicio. La mandíbula de Sebastián se tensó. ¿Tú qué? Todo este tiempo. Su voz se quebró por la incredulidad. La mano de Clara tembló mientras sostenía su tableta. Mateo simplemente miraba, intentando procesar las implicaciones. Los meses de supuesta independencia, ahora revelados como una completa dependencia, los dejé absorber la verdad, dejando que la tensión se alargara, exquisita e innegable, sus suposiciones sobre mis finanzas, mi estilo de vida modesto,
La forma en que parecía apenas salir adelante, todo se hizo añicos en un instante. Había controlado sus vidas en silencio, mantenido su comodidad y preparado para cada contingencia sin una sola queja o alarde. Ellos se miraron, buscando respuestas, explicaciones o alguien a quien culpar, pero no encontraron nada. Sostuve sus miradas con la calma autoridad de alguien que se la había ganado a través de décadas de diligencia, previsión y paciencia. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el leve murmullo del tráfico afuera. Su sorpresa era palpable, y en ese momento suspendido, la persona más silenciosa de la familia tenía el poder innegable. Capítulo 8. Las consecuencias. A la mañana siguiente, la ciudad seguía su ritmo habitual, pero en los hogares de mi familia, todo se había desmoronado. Me senté en mi escritorio en Coyoacán, tomando té, observando con satisfacción silenciosa el caos que había desatado. A mis 65 años, la paciencia me permitía ver cómo mis hijos lidiaban con las consecuencias de su dependencia. Las llamadas frenéticas continuaban. Clara, abrumada por facturas impagas; Sebastián, furioso por tarjetas rechazadas; Mateo, perdido entre gastos imprevistos. Cada queja era un recordatorio de lo frágil que era su seguridad sin responsabilidad. Desde mi estudio, con el sol brillando sobre el escritorio, veía la ciudad moverse, ajena al torbellino que había creado. Dejé mi taza a un lado, sabiendo que este era solo el comienzo de su ajuste de cuentas. La lección estaba clara: la comodidad sin esfuerzo no podía durar. Mi autoridad, invisible por años, ahora se sentía con fuerza, y yo estaba lista para guiar el próximo capítulo con firmeza. Capítulo 9. Reestructuración. Convocé a una reunión familiar en una pequeña sala de conferencias en mi oficina en el centro de la Ciudad de México. Con el horizonte urbano brillando detrás de nosotros, a mis 65 años, había dominado desde hacía mucho el equilibrio entre firmeza y justicia, y hoy esa habilidad guiaría la siguiente fase de rendición de cuentas. Mi postura era calma, con las manos cruzadas sobre la mesa pulida, y mis ojos recorrieron a Sebastián, Clara y Mateo mientras tomaban asiento, con expresiones cautelosas y tensas. He revisado las distribuciones del fideicomiso, comencé, con voz firme. De ahora en adelante, todas las asignaciones estarán estructuradas y monitoreadas. Cada solicitud requerirá una justificación documentada, y se implementarán revisiones financieras trimestrales. Además, todos participarán en asesorías financieras y de presupuesto obligatorias. Sebastián se movió incómodo. Su bravuconería habitual apagada. ¿Asesorías obligatorias?, preguntó, intentando ocultar la frustración con una sonrisa forzada. Sí, respondí con calma. Esto no es un castigo, es preparación. Su dependencia previa de un soporte sin supervisión ya no es sostenible. La independencia viene con responsabilidad. Y es hora de que cada uno de ustedes maneje sus finanzas con rendición de cuentas. Clara intercambió una mirada con Mateo, ambos dándose cuenta de la permanencia de la nueva estructura. Sus murmullos de protesta fueron educados pero ineficaces. La autoridad era absoluta y deliberada. Cada pregunta vacilante, cada justificación defensiva reforzaba la lección que pretendía el merecimiento sin esfuerzo ya no sería tolerado. Les entregué los nuevos calendarios de asignaciones y guías para las sesiones de asesoría financiera. Las reglas eran firmes, pero justas, enfatizando la educación, la preparación y la responsabilidad por encima de la restricción. Mientras revisaban los documentos, la tensión inicial dio paso a un reconocimiento renuente. Comenzaban a entender que la comodidad que habían dado por sentada venía con expectativas que habían ignorado durante demasiado tiempo. Recogí los papeles y los puse a un lado, dejando que el silencio llenara la sala. Su ajuste apenas comenzaba, pero los primeros pasos hacia la rendición de cuentas ya se habían dado. Los cimientos estaban puestos,
y sentí la satisfacción silenciosa de un control ejercido sabiamente. Me senté junto a la ventana en mi sala en Polanco, con la suave lluvia de la Ciudad de México trazando líneas en el cristal, y me permití respirar. A mis 65 años, había pasado décadas equilibrando discreción con autoridad, paciencia con resolución, y hoy sentía como la culminación de esa administración cuidadosa. La ciudad se movía silenciosamente abajo, ajena a las revoluciones sutiles que habían ocurrido dentro de mi familia. Sebastián ya había comenzado a adaptarse a las asignaciones estructuradas. Revisando meticulosamente su presupuesto y asistiendo a su primera sesión de asesoría, Clara estaba aprendiendo a priorizar, apreciando a regañadientes la guía que tanto había resistido. Incluso Mateo, siempre el observador silencioso, parecía comprender el peso de la responsabilidad por primera vez. El pánico caótico de las últimas semanas se había suavizado en una adaptación constante y deliberada. Reflexioné sobre los límites que había establecido, las lecciones impartidas sin arrogancia y la independencia que había exigido, no solo de ellos, sino también de mí misma. La familia que había moldeado ya no estaba definida únicamente por la dependencia o el merecimiento, sino por la rendición de cuentas, el respeto y la comprensión del valor de sus recursos. Una suave sonrisa se extendió por mi rostro mientras tomaba mi taza de té. El empoderamiento no se trataba de castigo o control, se trataba de claridad, guía y la confianza silenciosa que venía de hacer lo correcto. Incluso cuando no se veía, mis hijos estaban aprendiendo, adaptándose y, lo más importante, comenzando a respetar el marco que los había sostenido todo este tiempo. Mientras la lluvia cedía y las nubes se despejaban, sentí una sensación de calma y satisfacción asentándose sobre mí. La independencia, los límites y una dinámica familiar redefinida se habían logrado, y en ese triunfo silencioso encontré una paz profunda y duradera.